Gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Bien, pues estamos un domingo más aquí en la presencia del Señor para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, para también tener coinonía, comunión los hermanos unos con otros. Es una bendición reunirnos para celebrar este día y hacerlo en la presencia de Dios. Hemos estado alabando y bendiciendo su nombre, hemos participado de la mesa del Señor. Y ahora el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, quiere hablarnos con el mensaje que Dios ha preparado, ese maná bajado del cielo, para que hoy podamos disfrutar de ese mensaje, de esa palabra. Pero para eso tenemos que disponer nuestro corazón, que nuestro corazón esté sensible a su palabra, olvidarnos de todas las circunstancias que hemos podido pasar durante la semana, o que podamos pasar o estemos pendientes de pasar en la semana próxima. Busquemos la presencia de Dios, busquemos ese reposo, ese aliento tan necesario, precisamente en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo y quizá estemos atravesando por circunstancias que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda hablar a través de su palabra. Bien, pues vamos a continuar con el tema que llevamos varias semanas. Sabéis que el título es Señales de una iglesia ejemplar. Hay señales que demuestran que la iglesia es la iglesia que Dios quiere que seamos en estos tiempos en que vivimos, tiempos muy difíciles, estamos atravesando grandes crisis de todo tipo, pero la mayor crisis, yo creo, es la crisis espiritual que conlleva el resto de las crisis. Como he dicho, estamos viviendo en tiempos muy difíciles y debemos saber cómo debe actuar la iglesia contemporánea para poder hacer frente a esta sociedad que está viviendo de una forma muy alejada de Dios, y debemos buscar a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, ser la iglesia ejemplar que Dios quiere que seamos en este tiempo. Lo más sensato como creyentes es analizar el modelo de la iglesia primitiva. Estamos precisamente estudiando sobre el libro de los Hechos, que es los hechos de la iglesia a partir de que Jesucristo partió a su lugar de origen, al cielo, y se sentó a la diestra del Padre. Ahí comienza el libro de los Hechos, ahí comienza los hechos de los apóstoles, los hechos de la iglesia primitiva. Ahí es donde debemos fijar nuestra mirada. Y leemos y estamos basando las meditaciones de estos últimos domingos en el libro de los Hechos, capítulo 2, y estamos precisamente y centrándonos en el versículo 42, donde Pedro muestra las primeras señales de una iglesia ejemplar. Dice así: y perseveraban, eran constantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hemos analizado ya profundamente algunas de ellas. Por ejemplo, hemos analizado ser diligentes y cuidadosos en cuanto a la sana doctrina que Jesús transmitió a sus discípulos y que a través de los siglos ha ido transmitiéndose hasta nuestros días. También ser diligentes y cuidadosos en la comunión y en la unidad en el espíritu entre los hermanos. A esto se le llama coinonía. También diligentes y cuidadosos en cuanto a compartir con la gente necesitada, con nuestros hermanos que necesitan, con todas las personas que nos rodean que tengan necesidad, pero especialmente a la familia de la fe, partiendo el pan en las casas, compartiendo lo que tengamos en comidas, digamos, regulares, y también en la mesa del Señor, como hemos hecho esta mañana. Así que, hermanos, centrémonos y seamos diligentes en la comunión unos con otros. También diligentes y cuidadosos en cuanto a compartir el mensaje del Evangelio con los demás, con las personas que lo necesitan, con los nuevos creyentes que están naciendo en las iglesias y que tenemos que, como hermanos mayores, alimentar, ser cuidadosos precisamente en eso, ser cuidadosos en hacer el bien y en el cuidado mutuo. Nuestra vida debe ser ejemplo para todos. También vimos y estudiamos que debemos ser diligentes y cuidadosos en la oración. En este tema es el que estamos centrados y hoy quiero terminar. Y decíamos que ¿cuál era el enfoque principal y primero en la oración? Y es que nuestro enfoque debe ser buscar una intimidad con Dios. Nunca nuestra intención debería ser que los demás se enteren de lo buenos que somos y lo bien que lo hacemos. También decíamos que es un error muy común al orar
buscar las bendiciones y nuestros beneficios que ya tenemos como hijos de Dios que somos, en vez de buscar a aquel que nos bendice. Las bendiciones y los beneficios son la consecuencia de una buena relación de intimidad con Dios. Muchos creyentes enfocan su oración simplemente en presentar el día al Señor por la mañana, dar gracias por los alimentos y al final del día también hacen una oración. Debo decir que esto está bien, no es malo, pero no es suficiente. Orar, tener comunión con Dios es mucho más, va mucho más allá. Debemos poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Busquemos, por tanto, una buena relación de calidad con Él. De esta forma, Él cuidará de nosotros y nos ayudará. Debemos también ver una de las cualidades esenciales de la oración, que debe ser una oración sincera. Dios no mira las perfectas ni las largas oraciones que hacemos. Mira la sinceridad con que las hagamos. Dios no mira nuestra elocuencia, no mira tampoco lo bien redactada que esté nuestra oración, ni el tiempo que estemos orando. Él mira nuestra sinceridad y la gratitud de nuestro corazón. Dios nos exige que lo que pidamos en oración tiene que estar de acuerdo a su voluntad y que salga de lo más profundo de nuestro corazón. El poder de la oración no se basa en nuestra forma de orar, se basa en la obra redentora y terminada de Cristo en la cruz. El poder de la oración nos viene cuando aceptamos esa obra de Cristo en nuestra vida. Bien, pues antes de comenzar con la siguiente señal, que ya anuncié la semana pasada, que era vivir en el temor de Dios, debo hacer una consideración más sobre la oración, y quiero hablar de la oración no contestada. Hay un gran poder en la oración que se hace con fe, porque sana, libera, y a través de ella también recibimos el perdón. En Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16, el apóstol nos dice y nos pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y él mismo responde: haga oración. La oración hace que tu aflicción desaparezca. Esa comunión con Dios va a hacer que toda aflicción pueda desaparecer de tu vida. Y luego también pregunta: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. También en los momentos de bonanza debemos ser agradecidos con Dios y alabarle a Dios mediante nuestra alabanza. Es muy fácil seguir a Dios cuando todo nos va bien, pero muchas veces no nos acordamos y cuando estamos alegres no somos agradecidos con Dios y no le alabamos como Él se merece. Y luego pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Entonces dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si está alguno enfermo entre vosotros, no deberíamos enterarnos por terceras personas o porque alguien nos diga que algún hermano de la iglesia está enfermo, está hospitalizado quizás. Debéis acudir. La palabra de Dios aquí nos dice: llame a los ancianos de la iglesia. Ancianos y pastores significa lo mismo. Dios ha instituido ministerios dentro de su iglesia para que podamos usarlos. Y dice: llame a los ancianos. Si estás enfermo, llama a los ancianos. Esa es la primera opción que deberíamos tomar. Y entonces los ancianos van a orar y van a ungir con aceite y en el nombre del Señor serán sanados. Y luego el versículo 15: y la oración de fe salvará, sanará, que es lo mismo, al enfermo, y el Señor lo levantará. El Señor es el que se lleva la gloria, el Señor es el que sana, nos utiliza a nosotros como vasos frágiles, como utensilios apartados y santificados para ese uso sagrado, pero Él es Él el que sana, así que no te vanaglories. Cuando tú ores por algún enfermo y se ha sanado, dale la gloria a Dios. No le quites a Dios ni un gramo de su gloria, porque a Él le pertenece toda la gloria. Tú tienes que decir: siervo inútil soy, y tú me has utilizado para la gloria y honra de tu nombre. Y luego añade: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El poder de la oración, el poder del perdón, también viene cuando oramos unos por otros y oramos también por los enfermos. Dice que si un enfermo, además de estar enfermo, ha cometido pecado, es sanado
cuando Dios nos visita con ese amor, con esa misericordia, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra enfermedad, pero quieres que perdonemos. El perdón trae liberación. Y luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. No está hablando de confesar en un confesionario o ante un hombre, confesar nuestros pecados. No, está hablando de confesar. Si yo te he ofendido, te lo confieso, te lo reconozco y te pido perdón, y tú me aceptas ese perdón, o si me has ofendido tú a mí, tú me pides perdón, y yo debo, como buen cristiano, aceptarlo. Eso es lo que significa confesar vuestras ofensas unos a otros, y luego dice, y orad como un mandamiento unos por otros, para que seáis sanados, tanto física como espiritualmente. Y luego añade, la oración eficaz del justo, de aquel que actúa en justicia, de aquel que respeta y obedece la palabra de Dios en todo, y que ha sido justificado por el arrepentimiento de sus pecados y el confesar a Cristo como Señor y Salvador. Dice, esa oración tiene mucho poder. Si estamos pasando por problemas, si estamos pasando por dificultades, debemos buscar la presencia de Dios y orar, hablar con nuestro Padre Celestial, que es lo que significa orar, tener una comunión, un trato, no un monólogo, que a veces venimos al Señor, les ponemos toda nuestra situación, le hacemos todas nuestras peticiones y no dejamos que nos hable. Debemos tener una conversación con nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe, nos marque el camino a seguir. Esa presencia de Dios significa la relación íntima y verdadera que debemos tener con Él, y así poner en sus manos todo aquello que nos inquieta y nos aflige. Si estamos atravesando momentos de bonanza, momentos felices, podemos y debemos, como he dicho antes, alabar a Dios y hacerlo con cánticos espirituales, con el reconocimiento y la acción de gracias que se merece nuestro Dios y Padre Celestial. Si estamos atravesando una enfermedad, y claro está, deseamos ser sanados, Dios ha instituido en su iglesia los ministerios. Utilicemos los ministerios que Dios ha puesto en su iglesia para la edificación, para la sanación, para todo tipo de problemas que tengamos. Debemos acudir a esos ministerios, utilizarlos, porque Dios los ha puesto ahí con ese propósito. Podemos acudir a ellos, podéis acudir a nosotros los pastores. Estamos deseosos en nuestro trabajo y lo hacemos con gusto, para que si estáis enfermos podamos ungiros, pero tenéis que pedirlo como la palabra de Dios enseña. Y además, si se han cometido pecados, hay un gran poder en la oración para que sean perdonados. También en este pasaje el apóstol Santiago nos invita a confesar, a reconocer las ofensas que nos hayamos hecho los unos a los otros, y así ser sanados mediante el perdón del daño y las ataduras que produce la falta de pedir perdón por el ofensor y la falta de perdonar por el ofendido. También nos invita que debemos orar unos por otros. Hermanos, el mejor regalo que nos pueden hacer es que alguien ore por nosotros. El mejor regalo que le puedes hacer a alguien es orar por ese alguien. Dice, es una necesidad, esto es una necesidad, hermanos, de la iglesia hoy en día, que no debemos dejar de lado, no debemos faltar a esta orden del Señor de orar unos por otros. Es una obligación y es un privilegio también. El perdón, hermanos, abre las puertas de la restauración, y la oración las mantiene abiertas. Cuando no pedimos perdón o no perdonamos a los que piden perdón, hay dos personas que están atadas, que solamente serán libres, escuchar bien, serán libres de esa atadura mediante el perdón. No hay otra forma de desatar esta situación. Las oraciones fervientes de una persona justa, de una persona que actúa en justicia, una persona que ha sido perdonada, justificada por Dios a través del sacrificio de su Hijo, cuando lo aceptamos y lo reconocemos como nuestro dueño, nuestro Señor y nuestro Salvador, hay mucho poder en esa persona, en esa oración de esa persona, y dará resultados maravillosos. Muchos piensan, y algunas veces puede suceder así, que Dios no nos sana porque puede haber una relación con el pecado, puede existir
esa opción de que estemos enfermos porque estemos viviendo en pecado o haciendo acciones pecaminosas, pero no siempre ocurre así. No seamos fanáticos en este sentido. Puede haber una relación, claro está, con el pecado o la enfermedad, pero no siempre es así, porque el cuerpo está sujeto a leyes de la naturaleza y podemos cometer errores y quizá comamos demasiado y entonces eso produzca una enfermedad en nuestro cuerpo, o hagamos cosas que vayan en contra de nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice que debemos cuidar nuestro cuerpo físico porque es el templo donde habita, donde mora el Espíritu Santo de Dios, y debemos ser inteligentes y cuidarlo. Por eso he dicho que muchas veces piensan algunos que puede suceder que Dios no nos sane porque tengamos una relación con el pecado, pero no siempre es así. En general, Dios no escucha nuestra oración, cualquiera que sea el motivo. Cuando no lo hacemos bajo su voluntad, Él no va a escuchar. Cuando no obedezcamos su palabra, nuestras oraciones van a estar ahí, pero Dios no las escucha. Dios no escucha las oraciones de los pecadores, salvo una oración, que es la oración de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, el pecador, Dios escucha esa oración. Cuando el pecador decide arrepentirse, que arrepentimiento es un cambio radical, no es remordimiento, es un cambio total de dirección. Antes pecaba y ahora ya no peco. Eso es arrepentimiento sincero. Y Dios, las primeras palabras que dijo al comenzar su ministerio, Jesús, las primeras palabras que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso digo que en general Dios no va a escuchar nunca la oración del pecador que no sea la de pedir perdón y arrepentirse y apartarse del pecado. Tú puedes orar lo que quieras, pero si continúas viviendo en pecado y eres consciente de ello, pecas a conciencia, Dios no escucha la oración del pecador en ese sentido, porque Dios no tiene relación ninguna con el pecado. Dios es un Dios santo y por eso nos exige vivir en santidad para poder tener esa relación de comunión con Él, para poder escuchar nuestras oraciones, escuchar nuestra necesidad. Por eso, si no hacemos y nos negamos a hacer su voluntad, Dios tiene todo el derecho a negarnos lo que le pedimos. Repito, sea lo que sea, Dios, si no andamos en su voluntad, si vivimos en pecado a conciencia, Dios tiene todo el derecho para negarnos su ayuda. Nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo expresa su gran amor, pero nosotros, si Dios nos exige ciertas responsabilidades como sus hijos que somos y nos negamos a cumplirlas, tampoco tendremos el privilegio, la bendición que trae nuestra obediencia. Dios nos puede decir perfectamente: no, si no escuchas mis órdenes, como debe hacer todo hijo, no te escandalices si no te contesto hasta que te arrepientas de ese cambio de 180 grados y te pongas en obediencia a mí. Aún no te voy a conceder lo que me pides. Cuando vengas a mí con otra actitud y seas obediente para cumplir mis mandamientos, entonces te concederé todos tus deseos. En Juan capítulo 15, versículos 9 al 10, Jesús nos dice que si obedecemos sus mandamientos, sus órdenes, sus preceptos, permaneceremos en su amor. Y luego nos dice que si le amamos como Él nos ama, ¿cómo nos amó Cristo? Cristo nos amó de tal manera que entregó su vida durante su vida física aquí en la tierra, dedicó su vida a servir y a enseñarnos el camino de salvación, y luego entregó voluntariamente su vida por nosotros en la cruz. Así nos amó Dios y de esa manera nos exige que estemos dispuestos a dar nuestra vida, a dedicar nuestra vida al servicio a Dios y a los demás, y estar dispuestos incluso a perder la vida física por defender la fe en la que creemos. Entonces, así demostramos y amamos a Dios como Él nos ama, obedeciendo su palabra, y entonces nos concederá lo que necesitamos. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, dice, de la misma manera que el Padre me ama a mí, así yo os he amado a vosotros. Qué tremenda declaración de Dios. ¿Cómo
compara el amor que le tiene el Padre al Hijo, en el sentido de que Él, el Hijo de Dios hecho hombre, murió por nosotros, así lo expresa Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. De esa misma manera, hermanos, que Él nos amó a nosotros, regalando, dedicando a su Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación a través de Él. De esa misma manera nos exige que amemos a Él y amemos lo que Él ama. Él ama, Él desea que todos se conviertan y que todos vengan al arrepentimiento y que todos puedan recibir la salvación. Por eso dice el versículo 10, si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús siempre obedeció los mandamientos del Padre y añade, y permanezco en su amor. Yo os amo tanto, dice Jesús, como el Padre me ama a mí. Por tanto debéis permanecer unidos a mí. Si permanecéis unidos en amor a mí, si guardáis y obedecéis mis mandamientos, demostrando vuestro amor, porque Él dijo también, si me amáis, obedecer mis mandamientos, entonces sabremos pedir de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, y recibiremos lo que pedimos. Si obedecemos sus mandamientos, si estamos en una buena comunión de intimidad con el Señor, sabremos cómo debemos pedir. Nunca pediremos fuera de la voluntad de Dios, pero si vivimos alejados de Dios, si vivimos más cerca del pecado que de Dios, nunca vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y haremos cosas fuera de su voluntad. Pero cuando vivimos cercanos a Él, cuando vivimos conviviendo con su palabra diariamente, teniendo esa relación de intimidad con Él a través de la oración y del estudio de la palabra y el escuchar la palabra de Dios, entonces sabremos siempre cuál es la voluntad de Dios, nunca pediremos algo fuera de su voluntad. Por tanto, y ya con esto termino, no seamos negligentes con los mandatos del Señor, no seamos negligentes con su palabra, permanezcamos siempre cerca del Señor, así conoceremos perfectamente su voluntad, sus deseos, los planes que Él tiene para nosotros. Recuerda que David dijo en cierta ocasión en uno de sus salmos, dice, el propósito de Dios se cumplirá en mí. Él está diciendo, de alguna manera está diciendo, haré todo lo posible para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, dice David. Nosotros deberíamos hacer nuestra esa oración de David y hacer todo lo necesario, todo lo posible para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Para eso es necesario tener una buena relación, una relación de calidad, como tiene un padre con un hijo. Tú a tu Padre Celestial tienes que comportarte como harías con tu Padre terrenal cuando tienes una necesidad y acudimos a Él pidiendo ayuda. Con nuestro Padre Celestial podemos hacer lo mismo. Podemos llamarle Abba Padre, que significa Padre en arameo, que es un idioma que Jesús utilizaba en el entorno familiar y utilizaba para hablarle a sus discípulos. Y eso habla de que con Dios podemos tener ese trato de intimidad, ese trato familiar que Él quiere tener con nosotros, sin faltar al respeto, claro está, porque además de ser nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios, y a Dios se le debe todo el respeto, toda la honra y toda la obediencia que Él se merece. La próxima semana hablaremos del temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo, el temor de Dios no significa tenerle pánico a Dios, o miedo al castigo, o miedo a la condenación. El temor de Dios es vivir de acuerdo a su palabra, honrando, respetando y obedeciéndole. Ese es el temor de Dios, eso es vivir en el temor de Dios, eso es vivir en la vida eterna y plena que Dios nos promete a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, el enemigo tiene un plan para vosotros que es destruiros, mataros, porque el diablo no quiere hacerte daño, quiere destruir tu vida, quiere que te condenes, que te vayas al infierno mediante sus trampas, sus mentiras, sus maquinaciones.
Pero Jesús tiene otro plan para nosotros. El plan que Él tiene, Él mismo lo dijo: yo he venido para daros vida y para que tengáis esa vida en abundancia, que sea una vida abundante y próspera. Esa vida abundante se llama vida eterna, que empezamos a disfrutarla, que empezamos a vivirla aquí en esta tierra, y que en un futuro, cuando partamos de este cuerpo físico, porque lo que muere es el físico, el cuerpo físico, pero nuestra alma, lo que realmente somos, nuestro espíritu, no muere. Y por eso tenemos que en esta tierra, en el tiempo que estemos en esta tierra, debemos planificar y hacer las obras necesarias. Aunque las obras no nos salvan, las obras son consecuencia de nuestra salvación. Debemos vivir en esas obras que Dios preparó de antemano, para que disfrutemos de esa vida plena y abundante y la compartamos con los demás, esa vida eterna que Dios quiere que empecemos a vivir aquí, y luego disfrutaremos, como he dicho, cuando partamos de este cuerpo físico, la disfrutaremos por toda la eternidad en la presencia de nuestro amado Jesucristo. Así que lo dejamos por hoy y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.